Buenos días a todos, saludos. Hoy se me ocurrió tocar un tema, más que todo como docencia, ¿no? Un poco también como mi opinión personal, ya que cada cual se puede hacer una opinión de, de los temas que conoce, que ha estudiado o que ha leído. En esta ocasión, pensando un poco en, en algo que leí en estos días sobre las revoluciones. Históricamente en el mundo han habido cambios políticos que muchas veces se entiende que son para bien. En otros casos tal vez no. Ok, en el mundo, tal vez vamos a decirlo más que todo, tiempos modernos, que he leído y que he escuchado y que he conocido desde que estudié en la escuela, está lo que fue la revolución americana, le dicen. Para mí es la revolución de Estados Unidos. Porque americano, para mí, incluye a todo el continente americano. Y también la Revolución Francesa y más recientemente, a principios del siglo XX, la Revolución bolchevique, que fue la que dio al traste con la creación de el moderno Estado soviético. Digo moderno porque fue, vamos a decirlo así, un Estado comunista, creo que el primer Estado comunista en donde se llevaron adelante muchas de las ideas de Karl Marx, según los que definieron, los que lucharon, los que presentaron batalla en, en esa revolución, los que se rebelaron pues contra el statu quo, le dicen, statu quo del momento. Para mí las revoluciones ciertamente están basadas en cambios que se desean dar. Hay situaciones que se manejan de una forma y posteriormente, y cuando digo se manejan, es que la manejan gobernantes. Pero estos gobernantes manejan situaciones que en un momento determinado pueden convertirse en bombas de tiempo. Por ejemplo, el caso del rey Jorge de Inglaterra, cuando subió los impuestos a las 13 colonias y se dio, por ejemplo, el incidente del té. Colonos eh, disfrazados de indios llegaron al puerto de Boston y todas las cajas de té traídas desde la metrópoli las tiraron al mar. Perdón. También sucede que, como en tiempos de la Francia de Luis XVI, cuando el rey necesitaba definir leyes para, para desarrollar sus políticas estatales, tuvo que convocar a los tres estados. De acuerdo a los hechos, los tres estados, que son, vamos a decirlo así, en que se divide la sociedad francesa, el clero, la nobleza y el pueblo, no eran reunidos por un rey, entiendo que tenía más de 600 años, 400 a 600 años, o tal vez un poco más, de convocar a los tres estados. Y esto, bueno,
de una u otra forma, lo que llevó fue que el pueblo, que era el Estado, con mayoría de votos y de personas, se hubiera opacado, pienso yo más que todo por eh, la nobleza. El clero apoyaba, podría haber apoyado a la nobleza, tal vez. Hay que seguir leyendo, hay que seguir buscando. Pero igual, ya sea que lo apoyó o no lo apoyó, la nobleza se impuso, y de ahí fue que el Estado del pueblo, el tercer Estado, indicó que no se retirarían de la asamblea donde se constituyeron las reuniones con los tres estados hasta que Francia tuviera una constitución. A eso se llamó el juramento de pelota, porque entiendo que está relacionado con el salón donde estaban ubicados el tercer estado, ya que como no eran tomados en cuenta, se retiraron a otro espacio cercano. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con la Revolución Francesa. Al final, el pueblo tomó la cárcel de la Bastilla, liberó a todos los presos políticos, encausaron por medio de los dirigentes, los que se decían que representaban al pueblo, estos dirigentes encausaron políticos, nobles, científicos y a los reyes. Y se dio un tiempo de terror, de 1789 a 1992, más o menos, 91-92. Surge la figura de Robespierre, está la figura de Danton, varias figuras, los montañeros, los jacobinos. Al final mueren guillotinados en Francia 10.000 personas. Ustedes pónganse a verlo en contexto. Traten ustedes de meter 10.000 personas en una calle, en la calle de sus casas, de sus barrios, para que vean la cantidad de gente que se mató. Solo porque a veces no era ni tanto porque tuvieran que ver algo con la nobleza, simplemente porque opinaban diferente. Y bueno, de ahí saltamos a la revolución bolchevique, que más que todo se da porque el Estado ruso, el Estado imperial ruso, aplicaba medidas muy liberales que, aunque ya se habían terminado las leyes de la servidumbre, igual había un pueblo que requería trabajo y requería justicia y tenía necesidades. Al final, los rusos vieron que había quienes los arropaban, me refiero a Lenin y a todos los cuadros comunistas, y se dio una lucha, pues. Eso fue en el año 17, 1917, aunque no terminó ahí. Después hubo una guerra civil porque hubo una lucha entre comunistas blancos y comunistas rojos. Al final ganaron los comunistas rojos. Y en el interín asesinaron a la familia imperial. Yo he traído a colación este tema porque yo pienso que las revoluciones más que todo, aunque propugnan, permiten cambios, las revoluciones llevan a situaciones de muerte, llevan a que el Estado se corrompa y además el Estado se convierte en un Estado fallido, y entonces surgen oportunistas que definen otro tipo de estatus para esa sociedad,
pienso un poco en Napoleón, que fue la figura que emergió después de la Revolución Francesa y llegó a convertirse en un emperador. Pero estas revoluciones lo que hacen es que destruyen la simiente de las sociedades y los estados terminan siendo estados donde lo racional deja de ser racional. Y poco a poco se va observando que la cultura de esos estados, sus políticas y sus necesidades muchas veces desentonan con las necesidades o con las situaciones de otros pueblos. Y son estados que también llegan a convertirse en estados colonialistas y llevan entonces ideas que menoscaban la libertad de otros. Estados que luchan, en teoría, por su libertad, poblaciones, sociedades, pero al final ellos mismos destruyen, amarran a estos estados que también buscan la libertad. Tal es el caso de colonias africanas o colonias americanas o colonias en Asia. Bueno, más adelante podremos seguir opinando un poco más sobre este tema.